Bienvenidos a un día más de la Pastoral Social. Hoy nos visita nuevamente el licenciado Gelasio Martínez López. Está con nosotros para hablar de un tema importante, la importancia de mis documentos civiles. A veces tenemos una manía muy extraña de extraviar nuestros documentos, de no tenerlos en orden, de no haberlos leído en ocasiones nuestros documentos, no saber cuál es la importancia y el valor de tu acta de nacimiento, cuál es la importancia y el valor que tiene tu CURP o el valor que tiene tu credencial de lector. A veces creemos que son documentos que no tienen importancia. Y muchas veces los tenemos arrumbados en condiciones no buenas. Entonces hoy quisiéramos abordar este tema, ya que nos acompaña el licenciado Gelasio, para que él nos amplíe la importancia de cada documento y el valor de esos documentos. También teniendo en cuenta otra realidad. Ojalá que tú, al escuchar este tema y abordar este tema, pues vigiles, cuides y sobre todo tengas en orden todos tus documentos para mejor función y utilización de ellos. Pues iniciamos, quisiera iniciar. Bienvenido, licenciado Gelasio, esta es su casa y quisiera que veamos este tema, que es un tema muy importante. Y le planteo esta pregunta: ¿por qué son importantes los documentos para nosotros? Buenas tardes, auditorio. Primeramente quisiera, como siempre les he dicho, dejar muy claro que se trata de una situación de orientación. Ya cuando ustedes requieran alguna asesoría lo tendrán que hacer con un profesional del derecho. Es importante resaltar el derecho a la identidad. Si bien como personas tenemos no solamente el derecho a la identidad, sino también al libre desarrollo de nuestra personalidad, de ahí viene la importancia del por qué los documentos son fundamentales en nuestra vida. Como personas nos permite muchas veces distinguirnos de las demás personas, nacionalidad, ocupación, edad, estado civil, pero además algo muy importante, nos permiten tener acceso a servicios, prestaciones que contribuyen a la satisfacción de nuestros derechos. Respondiendo el por qué son importantes. Bueno, primero, antes que nada, hay que tomar en cuenta que se nace a la vida con el carácter civil desde el momento en el que somos registrados. Y el primer documento que es fundamental en nuestra vida es el acta de nacimiento. Si bien hay personas que no se han registrado a pesar de ser mayores de edad, o que bien, a pesar de tener poco tiempo de nacimiento, no lo registran inmediatamente, sí es verdad que tenemos obligación de registrarlo por lo menos durante los primeros 6 meses de vida. ¿Por qué? Porque con este documento nacemos a la vida. Si bien somos personas desde el nacimiento y la concepción, civilmente, para la autoridad, para los órganos administrativos, nacemos a la vida con el acta de nacimiento. Hay que dejar muy claro, y digo solamente como un mero comentario, tal vez algunos de ustedes lo sepan, pero el derecho a la identidad es importante. Si no lo saben, Corea del Norte es un país que ha sido represor en este derecho fundamental. Tan es así que, por ejemplo, quien hoy día es el jefe de Estado tiene prohibido que sus subalternos tengan el mismo nombre que él y les ha ordenado que lo cambien. Entonces imagínense la importancia de tener identidad y también el libre desarrollo de la personalidad. Pues es interesante esto que nos menciona, ¿no? A veces pensamos que basta nacer y ya, y vemos cómo el nacimiento, diríamos, en las cuestiones administrativas o legales son importantes. Por eso tus documentos son fundamentales. Puedes haber nacido, pero si no tienes un documento que avale que existes, pues no existes realmente como persona, como individuo dentro de una sociedad. Puedes existir físicamente, pero también necesitamos existir legalmente y administrativamente. Necesitamos estos documentos que son de gran valor y de gran importancia
para cada uno de nosotros. Así como también necesitas el acta de bautismo que testifica y que da esta certeza de que tú ya eres hijo de Dios a través del sacramento bautismal. Así también estos documentos civiles son de esta gran importancia para cada uno de nosotros. Qué interesante es lo que nos acaba de comentar el licenciado. Para continuar sobre este tema, ¿qué función tiene el acta de nacimiento? Fíjense que es un documento básico. Además, el acta de nacimiento es la puerta de entrada a los demás derechos. Sin un acta de nacimiento, careceríamos nosotros de datos que nos diferencien uno de otro. Ojo, lo hacemos a nivel administración, a nivel gobierno, porque pues recuerden que la acta de nacimiento nos diferencia del nombre, la fecha de nacimiento, la huella digital. Hoy día también el acta contiene la clave única del registro de población. Más adelante, cuando se nace a la vida civil, cuando se tienen 18 años, pues ya podemos contar con un número de seguro social, también contamos con un registro federal de causantes, contamos con algún acceso a otros documentos, una licencia de conducir, a lo mejor también podemos entrar a una visa, un pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en el acta de nacimiento o con el acta de nacimiento le damos entrada a los demás derechos que tenemos como persona, como ciudadanos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no la tenemos? Lamentablemente nos convertimos en un factor de exclusión. Si ustedes no tienen un acta de nacimiento, no tienen un CURP. Si no tienen un CURP, no tienen una INE. Si no tienen un acta de nacimiento, no tienen un CURP, no tienen una INE, difícilmente van a poder accesar a algún otro documento. Lamentablemente tenemos familiares de edad que en algún momento fueron registrados indebidamente. No se sabe dónde se registraron. Entonces sabemos que en muchas ocasiones son motivo de exclusión, no se les puede brindar un servicio, no pueden accesar a algún derecho que tengan. Hoy día las personas de edad con dificultad pueden accesar a un pasaporte, a una visa, a una pensión, o pueden accesar a un servicio médico, o ya sea porque está mal un dato, porque no están correctos, o simple y sencillamente porque no se tienen. Por eso, la función del acta de nacimiento es la puerta de entrada a los demás derechos, pero también puede ser motivo de exclusión, lamentablemente, y lo tenemos que dejar recalcado por ello de la importancia de los documentos. Bueno, pues volvemos a este mismo punto. Se dan cuenta que el acta de nacimiento es como la puerta para poder acceder a diferentes servicios. El médico es que es un derecho. Se supone que todos tenemos derecho a una asistencia médica, pero sin tus documentos no puedes tú, aunque tus hijos quieran anotarte al seguro o ser parte de una pensión, no puedes si no tienes esta acta de nacimiento. Entonces es importante tener nuestros documentos y como les hacía esta referencia o esta analogía, ¿no? El bautismo que nos abre y nos accede a los demás sacramentos. Si no estoy bautizado, no me puedo confirmar. Si no estoy bautizado, no puedo hacer la primera comunión. Si no estoy bautizado, no me pueden ordenar. Si no estoy bautizado, no me puedo casar. Es la puerta que nos abre la apertura a todos los sacramentos, pero también en este caso, en la acta de nacimiento es la puerta que nos abre el acceso a todos los derechos, pero también obligaciones que tenemos como ciudadanos. Entonces es importante tener nuestra acta de nacimiento y cómo el registro civil nos ayuda a tener este documento para poder nosotros acceder a todos estos servicios que civilmente tienes derecho. Ojalá que nosotros valoremos estos documentos y preveamos que nuestros documentos estén correctos. Licenciado, ¿para qué sirve tener documentos de propiedad? Fíjese que al igual que hablamos nosotros que un acta de nacimiento te dota de un carácter o te reviste de una personalidad, también el tener un documento de propiedad que son distintos, puede ser una factura vehicular, puede ser una misma escritura de una casa, puede ser a lo mejor un documento, una acción, una cuenta bancaria, nos habla propiamente de la propiedad que se tiene
respecto de un bien mueble, de un bien inmueble, y que, obvio, existe un área que le llamamos registro público de la propiedad y del comercio, donde ahí se puede constatar que determinado inmueble es de tu propiedad. En el caso de un vehículo, existe un registro público vehicular que también te va a diferenciar el vehículo que tú tienes de otros más que le pertenecen. Hoy día sabemos, hay fraccionamientos cuyas casas son iguales, sin embargo nos diferencia una manzana, un lote, y muchas ocasiones también nos diferencia una escritura pública que fue elaborada por un notario, es decir, te va a ser propietario, titular de ese bien, llámese una casa, llámese un vehículo. Muchos de nosotros a veces solicitamos un vehículo prestado, es decir, aunque nosotros lo vayamos conduciendo, en ese momento tenemos la posesión, pero no somos propietarios, porque el propietario a veces tampoco es quien nos lo prestó, porque el documento original, la factura, no trae sus datos. Sin embargo, por eso es importante detallar que estos documentos nos van a dar el carácter de dominio o de propietario de ese bien, y por eso también es importante no solamente tener un documento de propiedad, sino también tener lo correcto, que ya más adelante les explicaré ante qué autoridades se pueden corregir. Muy bien. Es interesante esto de los documentos de propiedad, porque muchas veces caemos en situaciones de no saber si realmente me pertenece, es mío, cuando no he hecho los trámites adecuados o no he hecho el cambio de propietario, ¿no? Cuando se nos vende un terreno, cuando compramos algún coche, etcétera, y que no hacemos este traslado, ¿no? Que le llaman de dominio, que a veces nos cuesta un poco de tiempo, pero que es mejor ya tener mis documentos bien establecidos. En cuanto a esto de los documentos de propiedad, ojalá que nosotros tengamos todos nuestros documentos bien archivados. Tal vez nos hace a veces falta ser un poquito más ordenados, tener una carpeta en donde tenga yo mis documentos personales, pero también y en otra carpeta mis documentos de propiedad. Y llámense documentos de propiedad todos los recibos que tenemos que pagar, agua, predial, teléfono, luz, etcétera, porque a veces somos como un poquito distraídos y no tenemos todo esto en orden. Esto nos ayudará a poder tener todos nuestros documentos en orden y a saber cómo vamos trabajando, cómo vamos haciendo que todo lo que tenemos, todos los bienes que tenemos estén adecuados. Pues en este mismo punto de la importancia de los documentos en cuanto a la propiedad, yo solamente quiero acentuar una cosa importante. El licenciado nos dice que es el documento lo que me hace capaz de ser el poseedor de ese bien mueble o inmueble, y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque saber que tú eres el dueño te da una titularidad de que lo puedes usar de mejor manera como a ti te convenga, ¿no? Entonces tener esto en cuenta. Otra pregunta, licenciado, ¿cómo funcionan los documentos de identidad? ¿Qué función tienen estos documentos de identidad? Bueno, como ya lo hemos estado señalando, denominamos documento de identidad aquel que nos caracteriza, pero son diversos documentos de identidad. Por ejemplo, el documento básico, ya lo señalamos, es el acta de nacimiento. Cuando ustedes son registrados, cuando ustedes registran a su menor, en ese preciso momento lo hacemos ante el registro civil. Ese momento de registrarnos, a partir del 2008, nace la clave única de registro de población. Algunas actas anteriores traían un término que le llamaban CRIT, que también era clave de identidad. Hoy día tenemos un CUR, entonces el acta le da el origen al CUR. El acta y el CUR le dan origen a la cartilla de vacunación. Y así sucesivamente un documento trae al otro. El acta, el CUR y la cartilla de vacunación nos van a dar después oportunidad de entrar a una boleta, a un certificado de estudios, a un documento escolar, a una credencial escolar.
y a su vez, pues cuando ya seamos mayores de edad, nos va a dar acceso a tener un INE, y junto con el acta de nacimiento, el CUR, el INE, pues vamos a poder tramitar una cartilla militar para quienes somos varones. En su caso, pues ambos, hombres o mujeres, vamos a poder contar con un pasaporte, con una licencia de conducir, quienes tienen oportunidad de salir del país y se lo requiere el país que visitan, una visa, y así sucesivamente, claro está, cuando seamos mayores de edad, accesar a una tarjeta de INAPAM. Entonces, ¿cómo funcionan cada uno de los documentos de identidad? Pues van a salir en razón de la necesidad y de la recurrencia. Si tú vas al Instituto Mexicano del Seguro Social, te van a requerir, además del acta de nacimiento, un CUR, una INE, una fotografía, un comprobante de domicilio, así sucesivamente. Bueno, nos escribe Emma Arias, dice: buenas tardes, licenciado, ¿tiene un costo para corregir un acta? En mi caso, mis hijos, unos tienen mi nombre incompleto y mi nombre es Emma, y unas actas les falta una M. ¿Qué debemos hacer? Aunque es una pregunta que más adelante podemos corregir con el tema de ante quién y cómo puedo corregir un documento, le contesto en este momento. En efecto, en la Ciudad de México las correcciones o aclaraciones de un acta de nacimiento en la Ciudad de México no tienen costo. En el Estado de México sí, tienen el equivalente a 2 UMAS, que es un equivalente casi a 300 pesos aproximados. Se tiene que hacer ante el registro civil. El registro civil que ustedes tienen en su municipio los va a delegar hacia lo que conocemos como una subsecretaría o una dirección regional que les va a hacer un trámite administrativo. Obviamente, antes de llegar allá, ustedes tienen que cumplir con ciertos requisitos. Si van a corregir un acta de nacimiento porque tiene errores en los apellidos, van a tener que agregar actas de nacimiento, ya sea del papá o de quien tienen que corregir el apellido. Normalmente es el apellido de la mamá o el apellido del papá. Tienen que agregar algunos otros documentos que acrediten ese error. Obvio, si a su vez las actas de los hijos prosperan este tipo de errores, pues tendremos que acompañarlas de la copia fiel del libro, es decir, esta que no es igual que la que normalmente podemos tramitar en internet o que podemos tener directamente del registro civil. Es una copia que le llamamos fiel porque va al carbón, una copia que ellos sellan, que es una papel bond que ellos sellan y que le dan el carácter de copia fiel, y así sucesivamente. Entonces, contestándolo en breve, sí, el costo es aproximado a 2 UMAS, 300 pesos, la UMA vale 108 pesos, por eso estoy manejando un aproximado de 300 pesos, que es el costo de la corrección administrativa. Hay, sin embargo, trámites que requieren un juicio, porque hay trámites que desafortunadamente no se pueden corregir inmediatamente. Hay personas que durante la vida, porque su servidor se llama Gelacio, hay quienes como su servidor hemos tenido la dicha de que nuestros papás nos pusieron un nombre y por alguna razón decidimos ocupar otro más porque así se llamaba la abuelita, se llamaba el tío y siempre nos llamaron con ese otro nombre. Y cuando nos damos cuenta, nos percatamos que nuestra acta original tiene un nombre distinto, entonces ahí se tiene que tramitar un juicio. Y hay juicios que se tienen que cubrir de acuerdo a los honorarios que les cobran los abogados. Pero hay un área que se llama oficialía o defensoría pública, cuyos trámites son un poco más lentos, pero son gratuitos. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve tener un documento, cómo funcionan los documentos de identidad? En atención a lo que ya anteriormente había señalado, pues cada uno de estos nos va a abrir la puerta para uno o para otro. Si tú vas a hacer algún trámite escolar, te van a pedir seguramente acta de nacimiento CUR y cartilla de vacunación. Si vas a hacer trámite de alguna licencia de conducir, te van a pedir acta de nacimiento CUR e INE. Si vas a aperturar una cuenta bancaria, te van a pedir seguramente acta de nacimiento CUR, INE, te van a pedir la constancia de situación fiscal y te van a pedir un comprobante de domicilio. Es decir, la diversidad o la diversificación del uso de los documentos será en función de la autoridad que nos lo reclame. Recuérdense ustedes, voy a señalar, por ejemplo, Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT.
Ahí se pueden hacer muchos trámites, pero el fundamental, y con ello se nace al ejercicio, diríamos nosotros, fiscal o de la obligación tributaria, pues va a ser con la constancia de situación fiscal. Si vamos a ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya también nos van a pedir acta de nacimiento, CUR, INE y un comprobante de domicilio. Y así depende la autoridad, nos va a requerir los documentos y en función del trámite que se haga, se van a tener que presentar. Bueno, entonces cada documento tiene una diferente función. Como no lo hice, dependiendo de la institución que nos lo requiera, tendremos que presentar esos documentos. Y es que es real, así como nos lo dice el licenciado, a veces vamos a ciertas instituciones y requerimos algún servicio, nos piden ciertos documentos. Y es que esto está todo visto desde la funcionalidad de tu identidad. Recuerden, hasta para, por ejemplo, tener un celular, necesitas ciertos documentos. Te piden tu INE, tu domicilio, etcétera. Entonces, tenemos que tener esta claridad de que los documentos oficiales nos sirven para tramitar ciertas, pues yo diría, ayudas que nosotros requerimos o ciertos derechos que también nosotros requerimos. Entonces, es importante esta funcionalidad de tus documentos. Por eso, ante esta realidad de que todos los documentos son funcionales, hay que tener bien archivados nuestros documentos, ¿verdad? Para no perderlos, no extraviarlos o simplemente no tenerlos desorganizados, que a veces nos pasa a todos, que sí tenemos los documentos, pero no sabemos dónde están. Y hay una desorganización en nuestra vida propiamente de estos documentos civiles. Pasamos a la siguiente pregunta. Cuando necesito algún documento, ¿cómo lo puedo tramitar? Bueno, primeramente ya lo decíamos, con el documento base va a ser el acta de nacimiento. Entonces, en el nacimiento se nos va a entregar una constancia de alumbramiento. Esa constancia de alumbramiento le da vida, obviamente, a ese ser, a ese hijo que acaba de nacer y que tenemos obligación de registrarlo durante los primeros 6 meses. Eso sí tiene que ser claro. Obviamente nosotros recurrimos al oficial del registro civil. En nuestra municipalidad, en nuestra comunidad, hay algunos municipios que tienen más de una oficialidad del registro civil por lo amplio, por lo grande, por el tamaño del municipio, por la población. Entonces, tenemos que recurrir. El primer documento es el acta de nacimiento y ese nace en el registro civil. El registro civil nos va a generar también nuestro CUR. Este es nuestro primer documento con el que nacemos a la vida. Hay personas mayores de edad que no fueron registradas o que no encuentran su acta de nacimiento. Bueno, pues curiosamente ustedes deben de saberlo, al igual que el padre en algún momento se los explicará, pues cómo se sustituye un documento cuando decimos en la vida civil el acta de nacimiento, en la vida de la iglesia pues el acta de bautismo. Entonces nosotros hablamos de este documento y decimos, si en algún momento hay una persona de edad mayor que nunca ha sido registrada, se llama registro extemporáneo y se tiene que presumir algún lugar de nacimiento. Si ahí no existe un acta, se saca una constancia de inexistencia de registro. Actualmente ya tenemos la fortuna de poderlo generar a nivel Estado de México y se tramita en la dirección central o la dirección del registro civil que se encuentra en Toluca. Nos van a dar un documento y tiene un costo aproximado de 96 pesos. En la Ciudad de México también se tramita una para que el municipio, más bien los estados más cercanos, puedan acreditar que al menos en estos 2 estados no se tiene un registro y se puede elaborar ese documento junto con algunos otros requisitos más. En la Ciudad de México, además de tener esas constancias, se solicita levantar un acta informativa, una denuncia de hechos ante un ministerio público para que pueda continuarse con el registro. Entonces, al menos si hay necesidad de tramitar esta acta de nacimiento, en estas 2 circunstancias las señalo. Ya los demás documentos, si hay que señalar, por ejemplo, una INE, ustedes lo deben de saber, cuando eres mayor de edad
y ya cumpliste por lo menos los 18 años, pues te van a pedir el acta de nacimiento, tu CUR, un comprobante de domicilio para poderte expedir el INE. Y así sucesivamente, para poder tramitar un pasaporte, para poder tramitar una cartilla militar, una constancia de situación fiscal, tendrás que recurrir a la autoridad competente, llevando siempre documentos base, que será tu acta de nacimiento y tu CUR. Hay una pregunta, una duda. ¿Para qué sirve la cartilla militar? Bueno, la cartilla militar es un documento que nos faculta. Aquí tenemos una circunstancia importante que más adelante señalaremos también, y hablamos nosotros de la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. Nosotros tenemos 18 años. A partir de los 18 años, nosotros como hombres tenemos, porque así nos los mandata la Constitución, es un deber civil, moral de todo ciudadano, sobre todo siendo varón, servir a la patria. Es decir, que entonces nosotros no podemos ser malagradecidos, y la cartilla militar nos libera de esa responsabilidad. Quienes saben de derecho castrense saben que en algún momento esa matrícula le permite al ejército, a las Fuerzas Armadas, saber con cuántos ciudadanos con la capacidad de ejercicio pueden facilitarse al servicio del ejército. No hemos visto nosotros la necesidad, al menos estas nuevas generaciones, de vernos en un problema que irrumpa más de una o dos naciones, y entonces quienes cumplen con una cartilla militar se tendrán que poner al servicio precisamente de la milicia, pues para salvaguardar los intereses de la patria. Bueno, es muy interesante porque a veces creemos que eso de la cartilla militar no es necesario, y sobre todo los varones tendemos a dejarlo pasar, ¿no? Y es importante lo que nos dice para que nosotros como varones tengamos este documento y esta disponibilidad de tener nuestro documento que avala que pues hemos hecho este ejercicio. Muy bien, Isabel Huitrón nos dice: buenos días, disculpe licenciado, ¿por qué cambiaron el acta de nacimiento anterior a la actualizada? ¿Cuál es el sentido y por qué sacarla está muy cara? Permítame decirle una situación importante. No se ha cambiado el acta, más bien la misma modernidad nos ha llevado a tratar de actualizar los formatos. Hoy día tenemos, hace rato señalaba yo, una acta que es copia fiel, es decir, de un libro, y también lo que hoy conocemos extractos, que hay algunas máquinas expededoras de actas, que sí, en efecto, curiosamente, quienes vamos a tramitar un acta, no nos lo marca el Estado, nos lo marca, en todo caso, el gobierno, que en su turno genera el acta. No vale lo mismo un acta de un ciudadano o de un residente de Guanajuato que uno del Estado de México, de la Ciudad de México, de Morelos, de Veracruz, de Tabasco, de Michoacán. Cada uno de ellos ponen sus aranceles, y lamentablemente pues es parte de la Cámara de Diputados local, que cada año lleva a cabo su cálculo en relación a cuántos ingresos van a captar, la famosa ley de ingresos y egresos, y ahí es donde determinan cuánto debe de costar el acta. En algunos casos es el equivalente a una UMA, en algunos otros casos el equivalente a 2, y por eso el precio de las actas que difieren de acuerdo al estado que le da tramitación a la misma. Cambiar el formato del acta no. Hay que tener claro que los que descargamos de internet se llaman extractos. Es la parte medular de un acta. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque afortunadamente es para la seguridad jurídica de nosotros como individuos. El acta hoy de nacimiento contiene, como la INE, muchos candados para evitar la sustitución de personas, la simulación de actos, pero sobre todo que alguien haga uso indebido de algún documento. Hoy día tenemos muchos problemas, porque las autoridades, cuando verifican la validez del acta, es más, la misma acta en la parte superior contiene un código verificador. Ese código verificador nos va a decir si es auténtica o no el acta, pero son medidas de seguridad. Entonces, las que normalmente
tramitamos en internet. Las que tramitamos en las maquinitas, que así denominadas, se llaman extractos. Es solamente una parte del acta. La copia fiel, la copia certificada, se genera directamente en el registro civil donde se llevó a cabo el acto registral. Muy bien, y qué bueno que nos lo aclaren, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que la que sacamos en las máquinas o por internet, pues es mi acta, y ya nos dan esta razón de decir que es más bien un extracto de tu acta, que si te requieren o te piden o te solicitan propiamente un acta original, tendrás que ir a donde está el registro civil para solicitarla. Por otro lado, Teresa Celina Rodríguez Camacho nos dice: muy buenas tardes, muchas gracias por los temas, son de interés para nosotros. Alejandra nos dice: hola, buenas tardes, padre licenciado, ¿por qué a veces las personas llegan a tener 2 o más CUR y en qué afecta? Curiosamente es un trámite, es una muy mala práctica que teníamos. Anteriormente en los registros civiles usted llevaba una copia de un acta, tenían ellos los formatos, y si lo recordarán, pues la tecnología nos ha avanzado. Muchas de las actas se copiaban a máquina de escribir, algunas a mano. Entonces usted llegaba al registro civil y le decía: vengo por esta acta. Ellos ya no revisaban el libro, ni siquiera lo quitaban del arancel para saber si estaba, si no estaba. Le daba usted la copia, ellos llenaban el formato y decía: aquí está tu acta. O algunos de nosotros hasta le podíamos decir: oye, cámbiame el apellido, cámbiame esto, ponle así, quítale el apellido del papá. Entonces se generaron diversos documentos. Cuando se crea el CUR, pues algunos llevaban actas de nacimiento que les habían dado los papás, les habían dado los abuelos, y que sin darnos cuenta no estaban correctas. Entonces con esa le dábamos nacimiento a un CUR. Después, cuando ya nos dábamos cuenta de que nuestra acta estaba mal, íbamos y corregíamos ese CUR. Entonces hay 3 conceptos: homonimia, es decir, porque alguien se llama muy similar a nosotros; duplicidad, que es el caso cuando nosotros mismos llevamos datos diversos, y en su caso decimos nosotros que hay una diversidad de nombres, porque a lo mejor algunos de ustedes tienen la costumbre de poner J. Jesús, José Jesús. Ahora resulta que no se llama José, sino se llama Juan. Ahora resulta que no se llamaba Juan, sino se llamaba Javier, etcétera. Entonces, ese tipo de diversidad nos llevaron a tener 1, 2, 3, 4 CUR. Y si ese efecto sí causa un problema, porque al tener diversidad de CURs en diversos documentos no hay una identidad correcta de personas, y nos obliga a tener que corregir. Lo que últimamente ha estado haciendo la RENAPO es que te pide documentos para descartar homonimias, para descartar duplicidades o multiplicidad de nombres, y de esa manera ya nada más homologártelos y ponerte en un documento. Resulta que Javier Quintana ocupaba este CUR, ocupaba este otro y este otro, pero el que es oficial es este, y ya de esa manera se hace la identidad y se puede corregir los datos, que muchas veces decimos datos estadísticos o datos personales. Pues qué interesante es esto que nos dice sobre el CUR, porque a veces se da que efectivamente hay personas que tienen el mismo nombre que tú, el mismo apellido, la misma fecha de nacimiento. Entonces puede generar una situación ahí muy compleja, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros documentos, lo cual también nos lleva a revisar nuestros documentos. Hoy que estamos en este tema, ojalá que terminando el tema, y si tienes tiempo, échale una ojeadita a tu acta, échale una ojeadita a todos tus documentos para ver que estén correctos, que no haya duplicidad, como nos dice, y que puede ser que nosotros estemos con unos documentos que no son correctos o adecuados o veraces. Bueno, ¿cómo puedo confirmar mi identidad en caso de no tener documentos? Antes de ello yo les comentaría: si no tengo un documento, la pregunta sería: ¿lo extravié, lo perdí, me lo robaron? Y también nos da apertura a una pregunta: ¿qué hacer en caso de extravío de un documento? Bueno, primeramente tenemos 2 mecanismos. Un acta informativa. Se puede ir ante una autoridad administrativa, es decir, le llamamos nosotros el oficial o el oficial calificador que esté en un municipio, y que se le puede pedir que levante un documento oficial que avale
que un documento puede ser una licencia de conducir, una INE, un acta de nacimiento, un CUR. Digo, hoy día el CUR como el acta es fácil reponerlas, pero el INE no, o a veces la misma cartilla, una tarjeta o un carnet o algún documento oficial, se le tiene que ir ante este órgano administrativo en el municipio para que nos levante un acta informativa, que ahí va el datar que en fecha tal este documento se extravió, ya sea porque ibas en el transporte, porque ya no lo encuentras en el lugar en tu casa, etcétera. O bien las plataformas hoy día de las procuradurías a nivel Estado de México y Ciudad de México tienen una denuncia de extravío de documentos. De la misma manera, como lo decía, se levanta un acta donde se puede informar a la autoridad que esos documentos no existen. Pero la pregunta es, ¿de qué manera puedo confirmar mi identidad en caso de no tener documentos? Bueno, primeramente, ustedes lo saben, en el momento no es distinto el que nunca lo haya hecho a que en ese momento los tenga, o más bien los hubiera tenido, pero en ese momento no los tengo. Algunos de ustedes han recurrido a algunas instituciones financieras que hoy día ya tenemos muchos mecanismos para poder identificar a una persona. ¿Cómo? Pues en algún momento puede ser con la huella dactilar, por ejemplo. Hay algunos servicios financieros que hoy día ya no te piden identificación, ya solamente con la huella. Algunos de ustedes compran un servicio con la huella. Entonces es una manera de identificar, en su caso, la identidad de una persona. Aunque les parezca curioso, también es el iris. Algunos lugares ya también no solamente es la huella, es una fotografía. Algunos otros más es una llamada por la voz. Es más, ustedes ya lo saben, hoy día tenemos muchos mecanismos. Hay uno muy común, el que le llamamos el Face ID o el ID Face, que es la forma de identificarnos a través de mecanismos biométricos, como es el ojo, es la voz, es una fotografía, es la huella, es el rostro, pero claro, antes debimos haber tenido un antecedente. Entonces ya hoy día estos mecanismos nos han estado alcanzando, de tal forma que el día de mañana una identificación va a tener aparejado el hecho de ustedes tener que presentar la huella. Quienes se han acercado a un banco, no solamente ya es suficiente la credencial del lector, también a veces les piden colocar su huella para validar que son ustedes, o hay, como les decía, instituciones financieras que con la huella es suficiente. Entonces, ¿cuál es la manera eficaz? Bueno, la que nos requiera la autoridad, en este caso, o el órgano administrativo, el banco, para tener esos mecanismos. Hoy día también sus mismos móviles, sus smartphones o sus teléfonos, ustedes saben que algunos de ellos ya pueden accesar a su equipo con la identificación biométrica. Muy bien. Nos escribe Erika Chávez: mi mamá nació en un pueblito de Guerrero, pero el registro estaba lejos. Mis tíos tienen diferentes apellidos y son hermanos de padre y de madre. Así se casó y así nacimos todos, ya con sus apellidos que le dejaron. Pero sería corregir actas de todos, ella y sus hijos, documentos escolares. Por lo mismo ya la dejamos así. No me causa problema, pero quedé con el apellido como si fuera de mi abuelita y no de mi abuelito. Pero sí sería un problema poder arreglar todo, porque eso digo es algo sencillo, pero anteriormente no tenían cuidado del registro real si no hubiera pasado todo esto. Curiosamente vale poder comentar un tema. Hay ocasiones en las que nosotros los abogados, cuando se tiene la posibilidad, buscan la forma de cambiarle los apellidos a los hijos. Si bien aquí me hablan de la forma en la que ustedes registraron o la forma en la que se registró la mamá por los abuelos, algunos de nosotros sabemos, curiosamente, tenemos municipios muy cercanos donde ni siquiera los papás eran los que iban a registrar a los hijos, Más bien había, por lo dificultoso que era trasladarse de un lugar a otro, a veces el compadre, el padrino, el amigo, el tío, el abuelito iba y registraba el supuesto nacimiento del hijo. Yo les conmino para que alguna vez, por curiosidad, vayan a un registro civil y pidan los libros más viejitos, y curiosamente están a manuscrito y no tienen nada más dice: trajo Gelasio a Juan, hijo de Pedro y Andrea, y nació en tal lugar, y no tiene más datos, Entonces, esto llevó a lo que usted bien dice, es decir,
hacer juicios es de todos los documentos. Entonces hay una figura que se llama, es una información testimonial, donde usted identifica, ya lo decía, que Gelasio Martínez López, que Gelasio José Guadalupe Martínez López, que Gelasio Guadalupe Martínez, que Gelasio López, que Gelasio punto, que Gelasio N, que José Gelasio son la misma persona. Ese documento, obvio, va a empatarse con el documento que se cuestiona, como usted me lo dice. Mi acta de nacimiento tiene los apellidos del abuelo, pues sí, pero resulta que mi mamá tenía los apellidos o no del papá, y de esa forma usted puede empatar los documentos en el momento oportuno, porque lamentablemente le diría, el día de mañana, si va a hacer una sucesión, como anteriormente en el tema anterior lo platicábamos, pues ya sabemos que estamos en un problema muy difícil. Usted no sería jamás hija de su mamá, que le engendró y que desafortunadamente hoy ya no está, porque desafortunadamente los apellidos los tiene, pero no de ella. Curiosamente, hoy hay muchas personas que para hacer trámites en el Seguro Social, lo comentaba el padre anteriormente, tienes que dar de alta a tu mamá en el Seguro Social, pero tienes un problema porque los apellidos no están bien o los apellidos están mal. Sabemos lo dificultoso que es, por eso hace rato hablábamos de que el trámite administrativo resulta ser simple. Es un poco tardado, porque recordarán que hoy día somos muchos los que tenemos que corregir actas, pero el trámite no es caro antes de llegar a un juicio. Muy interesante, entonces podemos pues arreglar nuestros documentos y no caer en esta situación del juicio. Nos escribe Isabel Huitrón, ¿se puede tramitar el RFC por internet? Son dos supuestos. Si nunca lo has tenido, tienes que hacer un preregistro, es decir, con el puro CUR te subes a la plataforma del SAT y ahí llenas tus datos y te va a generar tu constancia y ya nada más te va a pedir que vayas a recogerla al SAT. Si ya antes te habías registrado y tienes tú ya un registro, también a través de internet con tu teléfono y vas a crear una sesión, te puede generar otra vez la constancia de situación fiscal, que es la que en muchas ocasiones se puede hacer el trámite. Me dice ella, soy del municipio de Cuautitlán, del Cuautitlán y de cualquier otro municipio se pueden generar las constancias de situación fiscal desde la plataforma del SAT. Es www.sat.gov.mx y ahí si es registro por primera vez o si es una reimpresión de la constancia de situación. Muy bien, pero también nos dice qué documentos piden. Nos van a pedir como siempre CURP, acta de nacimiento e INE y comprobante de domicilio. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo corregir mis documentos? Pues bueno, aquí hay que dejar muy claro que depende cuál es la dependencia que nos está pidiendo la corrección. Si vamos al documento originante, que es el acta de nacimiento, lo tenemos que hacer en el registro civil. Muchas ocasiones tenemos errores de nombre, tenemos errores de lugar de nacimiento. Bueno, pues entonces recuerden que cuando ustedes registran por primera vez, el mismo registro civil conserva el acta de alumbramiento, entonces ellos van a tener un legajo que van a tener que remitirse ese documento para poder hacer alguna corrección, si es por nombre, si es por hora de nacimiento, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Si se trata de un documento ante el SAT, pues nos van a pedir. El SAT últimamente está trabajando con citas como lo hace el INE también. Entonces ellos nos van a pedir en algún momento que llevemos nuestra acta de nacimiento. Recuerden que documentos base siempre van a ser acta de nacimiento, CUR e INE y algunas veces comprobante de domicilio. Si es el SAT, trabaja con fechas, se tiene que agendar a través de la aplicación en internet. Si es el INE, también se tiene que sacar una cita por internet. Si es el IMSS, si es el ISSSTE y es el ISEMIN, esos no, se tiene que ir de manera presencial para generar la corrección de datos. Si se trata de Infonavit, Infonavit nos pide, Infonavit tiene la aplicación muy accesible y desde la plataforma misma nos permite hacer las correcciones. Muy bien, pues qué interesante, entonces cada institución tiene su propia manera de ir haciendo las correcciones de estos documentos y ojalá nosotros podamos ir haciendo estas correcciones, claro, siempre y cuando tengamos alguna anomalía en nuestros documentos. Licenciado, ¿cuáles son las instituciones
que nos pueden auxiliar con nuestros documentos? Primeramente, y de manera fundamental, lo tenemos como el registro civil de nuestras entidades o de nuestro municipio. Y lo segundo más importante, la Dirección General del Registro Nacional de Población, es decir, la RENAPO. Quiero precisarles que la RENAPO, como el registro civil, sobre todo en la Ciudad de México, hay trámites que se pueden hacer digitales. En el Estado de México son presenciales, ya lo decía. En cada uno de los municipios tenemos oficinas del registro civil, tenemos que ir al registro civil y ellos nos van a derivar hacia la dirección central o diríamos nosotros la subdirección del registro civil. Los municipios que corresponden, diríamos, a nuestra diócesis, tenemos la subdirección en Cuautitlán Izcalli. Me refiero en este caso a Tultepec, Melchor Ocampo, Coyotepec, Huehuetoca, Cuautitlán, Tultitlán, etcétera, por si alguno de ellos no señalé. Tenemos la subdirección en Cuautitlán Izcalli. Si se trata de algún otro documento, por ejemplo, con el CURP, la RENAPO se encuentra en la calle de Hamburgo, es muy cerca de donde anteriormente, más bien de donde actualmente se encuentra el Museo de la Cera o el Museo de Cera en la Ciudad de México, y también muy cerca de lo que es el Museo de Ripley, a exactamente a unos 500 metros se encuentra la oficina del registro de la RENAPO. Ellos son algunas de las instituciones que nos pueden ayudar a corregir documentos de manera básica. También obviamente el SAT, pero depende de que los documentos importantes como el acta y el CURP estén correctos. El INE, pero vuelvo a insistir, depende de que el acta y el CURP estén correctos. El IMSS, el Infonavit, el ISSSTE, el ICEMIN, son instituciones que nos van a facilitar la corrección de documentos siempre y cuando el acta y el CURP estén correctos. Muy bien. Cuando se falsifica un documento, ¿qué pena puedo llegar a tener? Bueno, obviamente hoy día ya a nivel nacional tenemos un código nacional penal y sí tipifica el código de lo que conocemos como utilización y alteración de documentos. Son dos conceptos distintos, porque una cosa, muchos de nosotros recordemos que alguna vez el acta de nacimiento por la edad le poníamos ahí alguna alteración. Y el saber de la utilización de un documento falso es distinto, porque en su caso, algunos para entrar a trabajar les pedían certificados escolares de bachillerato, entonces los conseguían de manera deshonesta y entonces esto nos lleva a una penalización, claro está, es la comisión de un delito que no es grave, sin embargo sí nos sujeta a un procedimiento que nos puede oscilar entre una penalización mínima de 3 años, máxima de 8 años. Para que cada uno de nosotros... ¿De cárcel? De cárcel, sin embargo, se puede sustituir por una pena, una sanción económica y una multa, que es distinta la sanción a la multa, porque la sanción nos la pone obviamente la ley y la multa es por haber de alguna manera hecho trabajar a los órganos de justicia. Entonces sí, en efecto, nos marca de 3 a 8 años, sin embargo, por el tema de cómo se lleva un proceso, pues no vamos a alcanzar cárcel, pero sí vamos a tener que pagar nosotros una multa y una reparación. Ok. Y cuando yo caigo en una alteración de algún documento para robar una identidad, obviamente ahí estamos hablando de un concurso de delitos, como usted bien lo señalaba. No solamente se comete un delito, se cometen varios. El primer delito que se comete es el de la alteración de documento. ¿Por qué? Porque yo voy a alterar, ya sea porque le monté una fotografía, le puse una huella, le puse una firma que es la mía. Lo segundo es que ese documento lo voy a ocupar. Es ahí la utilización del documento. Primero alteré, luego lo ocupé. Y luego el fin que le voy a dar. Si voy a defraudar, si voy a sustituir, si lo voy a ocupar para a lo mejor hacerme pasar por otra persona, que seguramente lo va a hacer. Hay quienes de repente utilizan una factura para vender un carro, por ejemplo, o quienes para vender un carro simulan una identificación como una INE, un pasaporte,
etcétera, etcétera. Entonces, todos esos documentos llevan a cabo a un concurso de delito. No se cometió solamente uno, sino se cometieron diversos delitos y entonces la penalización se agravaría de acuerdo al delito. Muy bien, entonces queda claro que cuando yo altero alguna, no sé, el nombre, la fecha de nacimiento o algo, eso puede ser un delito. Sin duda. Queda claro. Entonces, sí es importante esto que lo sepamos, porque a veces nosotros, se nos hace muy fácil borrar, rayar, alterar el documento. Y hoy nos queda claro que eso es un delito. Y entonces tenemos que tener cuidado para no caer o cometer estos delitos, porque a veces no lo hacemos a lo mejor con mala intención, sino con esta situación de pues es que me urge conseguir trabajo y no me aceptan por mi edad, cambio, altero el documento. Entonces, tener mucho cuidado para no caer en estas situaciones que pueden ser riesgosas para tu persona y para los demás. Entonces, ser cuidadosos con nuestros documentos de identidad y mucho menos pues, usurpar una identidad. Yo no puedo usurpar una identidad y decir yo soy el licenciado fulano de tal, porque no me pertenece esa identidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces podemos caer en esa tentación o en esa tentativa. Recuerden que a veces nos venden ya documentos hechos. Es muy común escuchar este lugar de la Ciudad de México, se me fue ahorita el lugar, Santo Domingo me parece que es, y sí tener cuidado con esas alteraciones. Quisiera comentarle algo que dice usted con mucha precisión. A veces no es con mala intención. Claro que lo es con mala intención. A veces lo hacemos por la inmediatez. ¿Por qué? Corregir un documento nos lleva mucho tiempo. Modificar un documento, dejarlo como es correcto, nos lleva mucho tiempo. Entonces, ya no solamente nos remitimos ahora a Santo Domingo, que es muy famoso por la alteración de documentos, sino ya también a través de los medios digitales, Facebook, a lo mejor ahora ya no Twitter, sino X, o hasta el mismo WhatsApp, nos hacen servicios de corrección o diríamos alteración de algún documento. Yo sí les quiero dejar muy claro que tengan mucho cuidado porque los documentos oficiales ya tienen muchas cadenas de verificación. Si ustedes ven su INE al anverso o al reverso, trae un código QR que valida inmediatamente los remite a la autoridad. Entonces, de la misma manera como ustedes lo pueden señalar, la INE, también la misma acta de nacimiento en la parte superior trae códigos que validan la autenticidad del documento. Entonces, tengan mucho cuidado porque muchos de ustedes, por la inmediatez, presentan este tipo de documentos y la autoridad o quien se los está pidiendo no les dice nada, solamente les pide que esperen un momento y ese esperar un momento ya significa y huele a un problema. Evítenlo, por favor, acérquense a un gestor o a una persona que tiene la capacidad para ayudarles a resolver. Y desafortunadamente los gestores existimos porque nuestras autoridades a veces son un poco tediosas para resolvernos los conflictos que tenemos, pero por favor sigan acercándose a ellos. Preguntar, la verdad, no provoca ningún problema, pero sí nos va a evitar un problema a futuro. Bueno, y qué bueno que nos aclara, ¿no? Acercarnos a un gestor que nos facilite todos estos trámites, que nos ayuda a tener, a lo mejor, yo no tengo el tiempo, no tengo la disponibilidad, pero el gestor te puede ayudar a ir moviendo todos estos documentos. Y bueno, teniendo esto en cuenta que hemos dicho del valor de tus documentos, con este tema, pues si quisiéramos ir apuntalando que cada documento es valioso, cada documento que debes de tener es único para tu identidad, pero también para los bienes que tienes. Entonces, ojalá que cuides tus documentos. Este tema quiso ir en esa línea, en ese punto, para ir recobrando una cosa que a veces se nos olvida: la importancia de nuestra vida civil, ¿sí? Porque a veces pensamos que, pues tengo tantos papeles que ahí los dejo, o no me sirven, y cuando los requiero los busco y a lo mejor están manchados, maltratados,
un poquito ya hasta descoloridos, puede ser que ya no funcionen. Esa es otra pregunta que yo quería hacerle al licenciado, y ahorita que lo tenemos y tenemos tiempo, cuando se daña alguno de mis documentos que ya no tienen el mismo valor, pierden valor, o sí pueden seguir siendo funcionales. En realidad, lo acaba de decir con claridad. Todos los documentos, aún estando tachados, alterados, bueno, alterados me refiero a que estén a lo mejor doblados, que se le haya caído un pedacito, algunas actas viejitas, son funcionales. Sin embargo, hablamos de que sean válidos. Muchos de los documentos tienen que tener una vigencia de por lo menos 3 meses. Obviamente la INE no, la INE tiene 10 años de vigencia, el CUR no tiene vigencia, pero las actas de nacimiento algunas autoridades las piden por lo menos de 3 meses a la fecha en la que se va a realizar el trámite. ¿Qué pasa con los documentos que a lo mejor están manchados, están cortados, están ya ilegibles? Se solicita muchas veces la reposición de ellos. ¿Ante quién? Ante el órgano emisor. Sin embargo, ya hace rato alguno de los del auditorio comentaba problemas que han tenido con las actas de nacimiento porque sus papás, sus abuelitos con dificultad los encuentran. Pues bueno, tendríamos que hacer una búsqueda, un registro extemporáneo. Creo que ya alguna vez a mí me tocó un trámite relacionado con la reposición de un acta de bautismo, que también lleva casi la misma forma en la que se repone un acta de nacimiento. Validar probablemente la parroquia, así de la misma manera el municipio donde según la registraron, que se constate y se fedate que no lo haya, para que entonces sí se pueda hacer un registro extemporáneo. De otra manera, no. Pero además hay un detalle, no lo puede hacer cualquiera, se tiene que certificar, se tiene que avalar que en realidad se hizo la búsqueda. No puedes ir con el padrecito de la parroquia para decirle que te busque y al decir de él no te encontré, te mande, ¿no? Te tiene que certificar él a través de un documento válido que dentro de sus libros, de sus registros no aparece. De lo contrario, no se va a permitir bautizar porque se prejuzga que el sacramento ya se llevó a cabo. De la misma manera también el nacimiento y el registro de algún ciudadano. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado, por su presencia. Le agradecemos su compañía en este tema que es fundamental y que creo que es un tema que nos ha iluminado, nos ha ayudado para ir caminando adecuadamente. Ojalá que este tema nos sirva de mucho a todos. Yo creo que ha sido iluminador, ha sido un tema estratégico para poder cuidar primero nuestros documentos, para tener claridad por qué son importantes, pero también para saberlos valorar nuestros documentos. Pues muchas gracias a todos, agradecemos al licenciado Gelasio su presencia y pues sin más nos despedimos agradeciendo a cada uno de ustedes el escucharnos y acompañarnos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Que estén bien, muchas gracias a todos.